Esa mañana helada, el millonario solo pensaba en contratos y dinero. Pero al ver a una niña descalza temblando de frío, algo cambió en su corazón. Cuando supo que él había contribuido a esa situación, todo su mundo se le vino abajo. ¿Te llegó esta historia? Entonces suscríbete al canal y cuéntanos desde qué ciudad nos ves. El asfalto del Paseo de la Reforma brillaba bajo la ligera llovizna que comenzaba a caer aquella mañana de junio. El invierno capitalino llegaba sin aviso, trayendo consigo el frío cortante que hacía que los edificios de cristal parecieran aún más imponentes contra el cielo gris. Miguel Hernández ajustó la calefacción de su BMW negro mientras navegaba por el tráfico matutino, sus pensamientos ya concentrados en la reunión que definiría el mayor negocio de su carrera. A los 42 años, había construido un imperio financiero que pocos lograban alcanzar, y cada minuto de su día era calculado con precisión quirúrgica. Su empresa, Hernández Inversiones, ocupaba 3 pisos de uno de los edificios más caros de la ciudad, y Miguel estaba orgulloso de cada logro que lo había llevado hasta allí. Proveniente de una familia sencilla del interior del Estado de México, conocía el valor del trabajo duro y la determinación. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, siempre creyó que las relaciones eran distracciones que podían comprometer su enfoque en los negocios. Su rutina era impecable. Despertaba a las 5 de la mañana, hacía ejercicio en el despacho de su apartamento en Polanco, revisaba los mercados internacionales mientras desayunaba y llegaba a la oficina antes de las 7:30. Aquel día, sin embargo, algo fuera de lo común llamó su atención. Estaba detenido en el semáforo de la calle Madero cuando vio a una niña sentada en una parada de autobús abandonada, encogida por el frío. No debía tener más de 8 años. Vestía un vestido blanco sucio y un abrigo rosa desteñido que parecía no ofrecer protección alguna contra el frío. Sus pies descalzos estaban azulados y temblaba incontrolablemente. Miguel intentó ignorar la escena, como hacía con tantas otras situaciones callejeras que encontraba diariamente. Después de todo, la Ciudad de México estaba llena de personas en situación vulnerable, y él no podía resolver todos los problemas de la urbe. Pero algo en aquella niña le inquietaba. Tal vez fuera la forma en que estaba completamente sola, o quizás el hecho de que ningún adulto parecía estar cerca para cuidarla. El semáforo se puso en verde, y él siguió adelante, pero la imagen de la niña quedó grabada en su mente. 3 cuadras más adelante, Miguel detuvo el coche. No podía concentrarse en nada más. La presentación que haría en 1 hora, los gráficos que había preparado, los números que había memorizado la noche anterior, todo parecía haber perdido importancia. Dio la vuelta, ignorando los bocinazos de los otros conductores, y regresó hasta la parada de autobús. La niña seguía allí, en la misma posición, como si no se hubiera movido desde que la vio por primera vez. Estacionó el coche y se acercó despacio. De cerca la situación era aún más alarmante. La niña estaba claramente en estado de hipotermia. Sus labios estaban morados y respiraba con dificultad. Su cabello rubio estaba enmarañado y sucio. Y cuando levantó el rostro para mirarlo, Miguel vio 2 ojos azules sin brillo, como si toda la vida hubiera sido absorbida de ellos. «Hola, pequeña», dijo él, agachándose frente a ella. «¿Estás bien?» La niña no respondió inmediatamente. Lo observó con una mezcla de miedo y desconfianza, como si no pudiera decidir si él representaba una amenaza o una esperanza. Finalmente, con una voz tan débil que apenas pudo escucharla, susurró: «Tengo frío». El corazón de Miguel se encogió. Sin pensarlo 2 veces, se quitó su abrigo de lana y la envolvió con él. «¿Cómo te llamas?», y preguntó intentando mantener la voz calmada para no asustarla. «Sofía», respondió ella, y después añadió: «Sofía Juárez». «Sofía, ¿dónde están tus padres?». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas, pero no lloró. «Se fueron», dijo simplemente, como si fuera la explicación más natural del mundo. Miguel sintió un nudo en la garganta. No tenía experiencia con niños, nunca supo cómo tratarlos,
pero en ese momento sabía que necesitaba ayudar. «Voy a llevarte a un lugar cálido, ¿está bien? Necesitas atención médica». Sofía asintió débilmente, y Miguel la tomó en brazos, asustado por lo liviana que era. Parecía que no comía desde hacía días. La colocó en el asiento trasero del coche, encendió la calefacción al máximo y la cubrió con la manta de emergencia que guardaba en la cajuela. Durante el trayecto hasta el hospital, llamó a su secretaria cancelando todas las reuniones del día. «Señor Hernández, la reunión con los inversionistas japoneses no puede posponerse», protestó Gabriela del otro lado de la línea. «Son 3 años de negociaciones. Ellos volaron especialmente para...» «Reprográmala para mañana», interrumpió Miguel. Surgió una emergencia. En el Hospital Ángeles, el equipo médico atendió a Sofía inmediatamente. Fue diagnosticada con hipotermia moderada y deshidratación severa. Mientras los médicos la atendían, Miguel permaneció en la sala de espera, inquieto. No podía entender por qué se sentía tan responsable por aquella niña que acababa de conocer. Siempre había sido un hombre racional, que tomaba decisiones basadas en datos y análisis, nunca en impulsos emocionales. La trabajadora social del hospital, Alejandra Ramírez, vino a hablar con él algunas horas después. «¿El señor encontró a la niña en la calle?», preguntó sentándose junto a él. «Sí, estaba sola en una parada de autobús. Parecía haber pasado toda la noche allí». Alejandra hizo algunas anotaciones en su tableta. «Conseguimos alguna información. Sofía Juárez, 8 años, huérfana desde el mes pasado. Sus padres murieron en un accidente automovilístico en la autopista México-Cuernavaca. Ella estaba viviendo con una tía, pero la mujer desapareció hace una semana, dejándola sola». Miguel sintió que el pecho se le oprimía. ¿Y ahora? Normalmente sería enviada a un albergue temporal mientras buscamos una familia adoptiva. Pero Alejandra dudó. «Usted le salvó la vida. Si no la hubiera encontrado, no habría sobrevivido. Una noche más en la calle. Me gustaría considerarlo como tutor temporal». La pregunta tomó a Miguel por sorpresa. Nunca había contemplado la posibilidad de cuidar a una niña. Su vida era estructurada, predecible, completamente orientada a los negocios. Una niña lo cambiaría todo. Pero cuando recordó la mirada desesperada de Sofía, supo que no podía simplemente entregarla al sistema y seguir con su vida como si nada hubiera pasado. «Sí», respondió, para su propia sorpresa. «Acepto». Alejandra sonrió. «Será temporal mientras procesamos el papeleo para la adopción definitiva, pero debo advertirle, cuidar de una niña traumatizada no es fácil. Sofía ha pasado por mucho. Necesitará paciencia, amor y probablemente acompañamiento psicológico». Miguel asintió, aún sin creer completamente lo que estaba haciendo. Algunas horas después, Sofía recibió el alta médica. Todavía estaba débil, pero los médicos dijeron que se recuperaría completamente con los cuidados adecuados. Miguel la llevó a casa, observando por el retrovisor cómo ella miraba por la ventana con curiosidad, viendo la ciudad pasar. Su apartamento en Polanco era un reflejo perfecto de su personalidad, moderno, minimalista, sin una sola cosa fuera de lugar. Todo era negro, blanco o gris, con muebles de diseño italiano y obras de arte abstractas en las paredes. Cuando Sofía entró, parecía aún más pequeña en aquel ambiente. Miguel se dio cuenta de que su casa no tenía absolutamente nada que pudiera interesar a una niña. «¿Tienes hambre?», preguntó, dándose cuenta de que no tenía idea de lo que a los niños les gustaba comer. Sofía asintió tímidamente. Miguel abrió el refrigerador y se percató de que solo había ensalada, yogur griego y algunos platos preparados de restaurantes sofisticados. Pidió pizza, pensando que a todos los niños les gustaba la pizza. Mientras esperaban, preparó la habitación de huéspedes para ella, cambiando la ropa de cama negra por otra blanca que encontró en el armario. Cuando la pizza llegó, Sofía comió solo una rebanada, masticando despacio, como si no estuviera segura de poder confiar en aquella abundancia.
Miguel la observó tratando de entender lo que pasaba por su cabeza. Después de la cena no sabía bien qué hacer. Nunca había tenido que acostar a una niña. ¿Quieres tomar un baño?, sí sugirió, y Sofía asintió. La llevó hasta el baño, dejó toallas limpias y esperó afuera. Cuando ella terminó, se vistió con una de las camisas de él, que le quedó enorme, pareciendo un vestido. «Buenas noches, Sofía», dijo él tratando de sonar reconfortante. «Si necesitas algo, mi habitación está allí al lado». Ella asintió y se acostó en la cama, jalando la colcha hasta la barbilla. Miguel apagó la luz y fue a su habitación, pero no pudo dormir. Se quedó pensando en el giro que su vida había dado en solo un día. Por la mañana, era un empresario exitoso, cuya única preocupación era expandir sus negocios. Ahora, tenía una niña huérfana durmiendo en la habitación de al lado. Alrededor de las 2 de la mañana, escuchó un sonido bajo proveniente de la habitación de Sofía. Se levantó y fue a verificar, encontrándola llorando silenciosamente, con el rostro hundido en la almohada. Miguel se quedó parado en la puerta por un momento, sin saber qué hacer. Finalmente entró en la habitación y se sentó en el borde de la cama. «Todo está bien», dijo suavemente, tocando ligeramente su cabello. «Estás a salvo ahora». Sofía se volvió hacia él, los ojos brillando con lágrimas. «Extraño a mamá y a papá», susurró. Miguel sintió que el corazón se le partía. «Lo sé», respondió, porque no sabía qué más decir. «Sé que los extrañas». Ella se acercó a él, y Miguel la abrazó, sintiendo lo frágil que era en sus brazos. Permanecieron así por largo tiempo, hasta que el llanto de ella cesó y se quedó dormida. Miguel la cubrió con cuidado y volvió a su habitación, pero esta vez durmió profundamente, con la sensación de que había hecho lo correcto. La mañana siguiente, despertó con el olor a café y el sonido de alguien moviéndose en la cocina. Encontró a Sofía intentando alcanzar una taza en el armario alto, equilibrándose en una silla. «Buenos días», dijo ella, sonriendo tímidamente. «Quería hacer café para usted». Miguel sonrió, sintiendo una extraña sensación de calor en el pecho. «Buenos días, Sofía. ¿Qué te parece si desayunamos juntos?» Mientras preparaba huevos revueltos y tostadas, pensó en cómo su vida había cambiado de la noche a la mañana. Todavía no sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero sabía que quería cuidar de aquella niña. Sofía merecía una oportunidad de ser feliz nuevamente, y él haría todo lo necesario para darle esa oportunidad. Los primeros días con Sofía fueron un aprendizaje constante para Miguel. Descubrió que cuidar de una niña era mucho más complejo que gestionar una empresa multinacional. No había hojas de cálculo que pudieran prever cuándo despertaría llorando por pesadillas, ni informes que explicaran por qué a veces se quedaba horas mirando a la nada, perdida en pensamientos que él no podía alcanzar. Miguel contrató a una niñera, doña Teresa, una señora experimentada que vivía en Coyoacán y había criado a 5 hijos. Ella llegaba todas las mañanas a las 7 y se quedaba hasta las 6 de la tarde, cuidando de Sofía mientras él trabajaba. Pero Miguel descubrió que no podía concentrarse en los negocios como antes. Durante las reuniones se encontraba pensando si Sofía había almorzado bien o si se sentía sola. «Señor Miguel», dijo doña Teresa una tarde, mientras preparaba la merienda de Sofía. «La niña es muy inteligente, pero necesita ir a la escuela. Me contó que sabía leer y escribir, pero no va a la escuela desde hace más de un mes». Miguel asintió, dándose cuenta de que había una responsabilidad más que no había considerado. Al día siguiente, fue personalmente al Colegio San Agustín, una escuela particular reconocida en Condesa. La directora, profesora Daniela, lo recibió en su oficina. «Señor Hernández, es un placer recibirlo», dijo ella ofreciéndole una silla. «Supe que le gustaría inscribir a una niña». «Sí, es una situación un poco especial», explicó Miguel. «Sofía está bajo mi tutela temporal. Perdió a sus padres recientemente y necesita un ambiente acogedor para readaptarse». La profesora Daniela hizo algunas preguntas sobre la situación de Sofía y explicó que la escuela tenía experiencia con niños que habían pasado por traumas.
Tenemos una psicóloga escolar, doctora Patricia, que puede ayudar a Sofía a adaptarse. Pero es importante que también continúen el acompañamiento psicológico fuera de la escuela. Miguel estuvo de acuerdo y programó una consulta con la psicóloga infantil que la trabajadora social había recomendado, doctora Claudia Mendoza. Cuando le contó a Sofía sobre la escuela, ella se quedó en silencio por un momento antes de preguntar: ¿A los otros niños les voy a caer bien? Claro que sí, respondió Miguel, tocando suavemente su rostro. Eres una niña muy especial. En el primer día de clases, Miguel decidió llevarla personalmente. Sofía vestía un uniforme nuevo y llevaba una mochila rosa que él había comprado en el centro comercial. Ella sujetó su mano con fuerza mientras caminaban por los pasillos de la escuela. ¿Vas a volver por mí?, preguntó, los ojos azules llenos de preocupación. Sí, lo haré, prometió Miguel, agachándose para quedar a su altura. A las 5 de la tarde estaré aquí esperándote. Durante la mañana, Miguel no pudo concentrarse en nada. Llamó a la escuela 2 veces para saber cómo se estaba adaptando Sofía. La profesora Daniela lo tranquilizó, diciendo que estaba tímida, pero participando en las actividades. Cuando fue a recogerla al final de la tarde, encontró a Sofía jugando en el patio con otras 2 niñas. Ella corrió hacia él con una sonrisa en el rostro, la primera sonrisa genuina que había visto desde que la encontró. «Tío Miguel», gritó, usando el tratamiento que habían acordado. «Hice 2 amigas, Valeria y Camila». Miguel sintió que el corazón se le calentaba. «Qué bueno, Sofía, ¿te divertiste?» «Sí. La maestra Luciana dijo que dibujo muy bien. Mira». Mostró un dibujo que había hecho. Una casa con jardín, un hombre de traje y una niña tomados de la mano. «Está hermoso», dijo Miguel, guardando el dibujo cuidadosamente. «Lo pondremos en el refrigerador cuando lleguemos a casa». Las semanas siguientes establecieron una rutina. Miguel se despertaba más temprano para desayunar con Sofía, la llevaba a la escuela, trabajaba durante el día y la recogía al final de la tarde. Poco a poco, fue ajustando sus horarios para conseguir más tiempo con ella. Canceló viajes innecesarios y comenzó a trabajar más desde casa. Una noche, mientras ayudaba a Sofía con la tarea de matemáticas, ella preguntó: «Tío Miguel, ¿tú fuiste niño?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «Claro que sí». «¿Por qué preguntas eso? Porque eres muy serio, parece que naciste adulto». Miguel se rió, dándose cuenta de que ella tenía razón. «Tienes razón. Me olvidé de cómo es ser niño. ¿Qué te parece si me enseñas?». Sofía sonrió. «¿Puedo enseñarte a jugar con muñecas?». «Puedes», respondió Miguel, aunque no tenía idea de cómo se jugaba con muñecas. Fue así como Miguel se vio, en la sala de su apartamento minimalista, sentado en el suelo jugando a la casita con Sofía. Ella había transformado la mesa de centro en una casa para sus muñecas, usando almohadas como camas y vasos como muebles. Miguel se sintió ridículo al principio, pero pronto se dio cuenta de que se estaba divirtiendo genuinamente. «Ahora, el papá muñeco tiene que ir a trabajar», dijo Sofía, moviendo una muñeca masculina hacia una caja de zapatos que representaba una oficina. «¿Y la hija muñeca?», se preguntó Miguel. «Ella se pone triste cuando el papá se va, pero sabe que va a volver», respondió Sofía, sus ojos llenándose de lágrimas repentinamente. Miguel se dio cuenta de que el juego había tocado algo profundo. «Sofía, ¿sabes que yo siempre voy a volver por ti, verdad?». Ella asintió, pero Miguel vio la incertidumbre en sus ojos, la atrajo hacia un abrazo. «Te prometo que nunca te dejaré sola». Esa noche, después de que Sofía se durmió, Miguel se quedó en el balcón del apartamento, mirando las luces de la ciudad. Su vida había cambiado completamente. Antes, medía el éxito por los números en su cuenta bancaria y por el crecimiento de su empresa. Ahora, el éxito era la sonrisa de Sofía cuando llegaba a casa o la forma en que ella corría para abrazarlo cuando la recogía en la escuela. Pero no todo estaba siendo fácil. Sofía todavía tenía pesadillas frecuentes y había noches en las que despertaba gritando, llamando a sus padres.
Miguel estaba aprendiendo a lidiar con esos momentos, siempre corriendo a su habitación cuando la escuchaba llorar. Se sentaba en la cama y la abrazaba hasta que se calmara. ¿Ellos se fueron al cielo?, preguntó en una de esas noches. Miguel no era religioso, pero sabía que Sofía necesitaba una explicación que la consolara. Sí, se fueron, y te están mirando desde allá, muy orgullosos de ver cómo estás creciendo fuerte y valiente. ¿Tú crees que les caes bien?, preguntó Sofía acurrucándose contra él. Miguel se quedó en silencio por un momento. Espero que sí. Espero que sepan que estoy cuidando muy bien de ti. Durante las consultas con la psicóloga, doctora, Claudia explicó que Sofía estaba haciendo un progreso notable. Está creando vínculos saludables contigo, dijo la doctora, pero es importante que tú también proceses tus propias emociones. Convertirse en padre de un momento a otro no es fácil. Miguel nunca se había pensado a sí mismo como padre. El concepto todavía le parecía extraño, pero poco a poco comenzó a entender que ser padre no tenía que ver con biología, sino con amor, dedicación y compromiso, y estaba descubriendo que tenía mucha más capacidad de amar de lo que imaginaba. En una tarde de sábado, decidió llevar a Sofía al Parque Chapultepec. Ella estaba encantada con los patos del lago y pidió darles pan. Miguel compró palomitas de un vendedor ambulante y se quedó observando mientras ella reía de las travesuras de los patos. «Tío Miguel, ¿eres feliz?», preguntó ella de repente. La pregunta lo sorprendió. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque sonríes más ahora. Antes parecías triste, incluso cuando no estabas llorando». Miguel se dio cuenta de que ella tenía razón. Había pasado tantos años enfocado en el trabajo que había olvidado cómo era ser genuinamente feliz. «¿Sabes, Sofía? Creo que estoy aprendiendo a ser feliz». «Yo también», dijo ella sonriendo. «Me gusta vivir contigo. Me cuidas bien». Esa noche, Miguel se quedó despierto pensando en las palabras de Sofía. Ella tenía razón. Estaba aprendiendo a ser feliz, pero también estaba aprendiendo a ser responsable por otra persona de una forma que nunca había imaginado posible. Cada decisión que tomaba ahora tenía que considerar el bienestar de Sofía. Había disminuido drásticamente sus horas de trabajo, delegando más responsabilidades a su equipo. Su secretaria, Gabriela, comentó que parecía más relajado, menos tenso. «Usted está diferente», dijo, «más humano». Miguel se rió del comentario. «Tal vez estoy aprendiendo que existe vida más allá del trabajo». Pero la adaptación no era completa. Sofía todavía tenía momentos de profunda introspección, cuando se quedaba horas mirando por la ventana sin decir nada. Miguel aprendió a respetar esos momentos, estando cerca sin presionarla a hablar. Entendía que ella todavía estaba procesando la pérdida de sus padres y todo el cambio que su vida había sufrido. Una noche, mientras la ayudaba con la tarea, Sofía preguntó: «Tío Miguel, ¿tú conociste a mi mamá y a mi papá?». La pregunta tomó a Miguel por sorpresa. «No, pequeña, ¿por qué preguntas eso? A veces sueño que ustedes están conversando. Ellos te están diciendo que cuides bien de mí». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Ellos no. Necesitan pedirme eso, Sofía. Te cuido porque eres importante para mí». «¿Más importante que el trabajo?». «Mucho más importante que el trabajo», respondió Miguel sin dudar. Esa noche, después de que Sofía se durmió, Miguel se quedó pensando en la pregunta de ella sobre conocer a sus padres. Nunca había pensado en investigar a su familia, pero ahora su curiosidad estaba despierta. ¿Quiénes eran los padres de Sofía? ¿Cómo vivían? ¿Qué tipo de personas eran? Decidió que al día siguiente haría algunas investigaciones, no por curiosidad morbosa, sino para entender mejor la historia de la niña que se había vuelto tan importante en su vida. Miguel quería conocer las raíces de Sofía para poder ayudarla a mantener viva la memoria de sus padres. A la mañana siguiente, mientras Sofía estaba en la escuela, Miguel llamó a la trabajadora social Alejandra y pidió algunas informaciones sobre la familia Juárez. «Me gustaría saber más sobre sus padres», explicó.
Creo que sería bueno para Sofía conocer mejor su propia historia. Alejandra estuvo de acuerdo y prometió enviar un informe con la información disponible. Es importante que ella mantenga la conexión con sus orígenes, dijo. Eso la ayudará a construir una identidad sólida. Miguel colgó el teléfono con la sensación de que estaba haciendo lo correcto. Sofía merecía conocer la historia de sus padres, y él haría todo lo necesario para ayudarla a mantener viva esa memoria. Después de todo, los padres de Sofía eran parte fundamental de quién era ella, y Miguel quería honrar esa memoria de la mejor manera posible. El sobre llegó en una mañana de jueves, entregado por un mensajero del bufete de abogados Fuentes y Asociados. Miguel estaba desayunando con Sofía, que contaba animadamente sobre la obra que su clase estaba preparando para el Día del Niño, cuando doña Teresa trajo la correspondencia. «Para usted», dijo ella, colocando el sobre junto a su plato. Miguel miró el membrete del bufete y frunció el ceño. No tenía ningún negocio pendiente con esa firma de abogados. Abrió el sobre y encontró una carta formal, firmada por el abogado Javier Fuentes. «Estimado señor Hernández», comenzaba la carta, conforme a lo solicitado por la trabajadora social Alejandra Ramírez, le envió la información disponible sobre la familia Juárez. Debo informarle que nuestra firma representó a la familia en cuestiones relacionadas con un préstamo bancario contraído con su empresa, Hernández Inversiones, hace aproximadamente 2 años. Miguel dejó de leer, sintiendo una sensación extraña en el estómago. Miró a Sofía, que seguía hablando sobre la obra escolar, inconsciente de la bomba que estaba a punto de estallar en su vida. «Tío Miguel, ¿me estás escuchando?», se preguntó ella, notando que él había dejado de comer. «Sí, pequeña», respondió forzando una sonrisa. «Continúa contándome sobre la obra». Pero Miguel no podía concentrarse en las palabras de Sofía. Sus ojos volvieron automáticamente a la carta y continuó leyendo. Antonio Juárez y su esposa, Lucía Juárez, acudieron a nuestro despacho en situación desesperada. Habían perdido sus empleos durante la pandemia y tenían dificultades para pagar las cuotas del préstamo. Intentamos negociar con su empresa, pero las cláusulas contractuales eran muy rígidas, no permitiendo renegociación. Las palabras comenzaron a volverse borrosas ante los ojos de Miguel. Recordaba vagamente ese caso, no los nombres, sino la situación. Había sido uno de los muchos contratos que su empresa había ejecutado durante la crisis económica. Eran negocios que trataba como números en una hoja de cálculo, sin rostros o historias detrás. Lamentablemente, continuaba la carta, tras la negativa de la aseguradora a cubrir el préstamo y la imposibilidad de renegociación, la residencia de la familia fue ejecutada y subastada. La familia se mudó a una casa alquilada en Iztapalapa, donde vivieron hasta el trágico accidente que cobró la vida de la pareja. Miguel sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Él era responsable, no directamente por la ausencia de los padres de Sofía, pero por haber contribuido a la situación de vulnerabilidad que la familia enfrentaba. Si hubiera sido más flexible, si hubiera permitido la renegociación del contrato, tal vez la familia Juárez no estaría pasando por dificultades financieras cuando ocurrió el accidente. «Tío Miguel, ¿estás bien?». La voz de Sofía pareció venir de muy lejos. «Estás pálido». Miguel dobló la carta rápidamente y la guardó en el bolsillo. «Estoy bien, pequeña. Solo un poco de dolor de cabeza». «¿Quieres que te dé un cariñito?», preguntó ella, con la inocencia típica de los niños. «Sería genial», respondió Miguel, inclinándose para que ella pudiera tocar su frente con sus pequeñas manos. El resto del día pasó como una nebulosa. Miguel canceló todas las reuniones y se quedó en casa, tratando de procesar la información que había recibido. Cuando Sofía se fue a dormir, se encerró en su despacho y llamó al abogado Javier Fuentes. «Licenciado Javier, soy Miguel Hernández. Recibí su carta hoy». «Ah, señor Hernández», respondió el abogado. «Espero que la información sea útil. Es una situación muy triste. La familia Juárez era gente buena, trabajadora. Antonio era mecánico y Lucía era maestra de educación infantil.
Adoraban a esa niña. Licenciado, ¿puede darme más detalles sobre el préstamo?, preguntó Miguel, aunque ya sabía que no le gustarían las respuestas. Claro, tomaron el préstamo para comprar su casa propia. Era su sueño, ¿sabe? Pero cuando llegó la pandemia, Antonio perdió su empleo en el taller y Lucía tuvo su salario reducido en la escuela particular donde trabajaba. Intentaron de todo para cumplir con el compromiso, pero no pudieron. Miguel cerró los ojos, sintiendo el peso de la culpa. ¿Y la ejecución de la deuda? Fue muy rápida. Las cláusulas del contrato no permitían flexibilidad. Lo perdieron. Todo, la casa, los muebles, incluso algunos bienes personales fueron embargados. Fue devastador para la familia. Después de colgar el teléfono, Miguel se quedó solo en su despacho, mirando la ciudad a través de la ventana. Las luces de la Ciudad de México parpadeaban como siempre, indiferentes al drama humano que se desarrollaba en sus apartamentos y casas. Pensó en todos los contratos que había firmado a lo largo de los años, en todas las ejecuciones de deudas que había autorizado. ¿Cuántas familias habían sido destruidas por su búsqueda implacable del lucro? A la mañana siguiente, Miguel despertó con la sensación de que necesitaba hacer algo. No podía cambiar el pasado, pero podía tratar de entender mejor la historia de la familia Juárez. Decidió ir a Iztapalapa, donde habían vivido después de perder la casa. El contraste entre su apartamento en Polanco y el barrio de Iztapalapa era impactante. Las casas eran sencillas, las calles más estrechas, pero había vida pulsando en cada esquina. Miguel encontró la dirección que figuraba en el informe de la trabajadora social, una casa pequeña, de portón verde, en una calle concurrida. Llamó a la puerta y fue atendido por una señora mayor, doña Guadalupe, que se presentó como vecina de la familia Juárez. Qué tristeza cuando supimos del accidente, dijo ella, invitando a Miguel a entrar. ¿Eran personas tan buenas? Lucía siempre ayudaba a los niños del vecindario con las tareas escolares y Antonio arreglaba las bicicletas de los niños gratis. Miguel sintió que el corazón se le apretaba. ¿Usted conocía bien a la familia? Muy bien. Sofía jugaba con mi nieta casi todos los días. Qué niña tan dulce, siempre sonriendo. Después de que sus padres fallecieron, se quedó con su tía Rosario. Pero esa mujer no servía. Bebía demasiado y no cuidaba bien de la niña. ¿Qué pasó con la tía?, preguntó Miguel. Desapareció de un momento a otro. Dejó a la niña sola y se fue. Nadie sabe a dónde. Doña Guadalupe sacudió la cabeza indignada. Pobre Sofía. Estuvo días sola en la casa hasta que los vecinos se dieron cuenta y llamaron al DIF. Miguel sintió náuseas. Sofía había pasado por mucho más de lo que él imaginaba. ¿Tiene alguna foto de la familia? ¿O algún recuerdo? Doña Guadalupe sonrió. Sí tengo. Lucía me dio algunas fotos en una fiesta que hicimos aquí, en la calle. Espere. Regresó con un sobre amarillento, lleno de fotografías. Miguel vio a Antonio Juárez por primera vez. Un hombre moreno, de sonrisa amplia, abrazado a una mujer rubia de ojos azules, Lucía. Y allí entre ellos estaba Sofía, algunos años más joven, pero con la misma sonrisa tímida que él había aprendido a amar. Eran muy felices, dijo doña Guadalupe, señalando una foto donde la familia estaba en un parque, haciendo un picnic. Incluso después de perder la casa, siguieron unidos. Lucía siempre decía que mientras se tuvieran el uno al otro, podrían superar cualquier cosa. Miguel pidió quedarse con una de las fotos, prometiendo cuidarla bien. En el camino, de regreso a casa, se detuvo en un cementerio en Iztapalapa y encontró las tumbas de Antonio y Lucía Juárez. Eran sepulturas sencillas, con lápidas modestas, pero había flores frescas, probablemente colocadas por vecinos que aún recordaban a la familia. Se quedó allí por un largo tiempo, en silencio, tratando de encontrar palabras para dirigirse a personas que nunca conoció, pero que habían dado vida a la niña que ahora era el centro de su mundo. No los conocí, susurró finalmente. Pero estoy cuidando bien de Sofía. Es una niña maravillosa y pueden estar orgullosos de ella. Yo lo siento mucho.
Siento lo de la casa, el préstamo, todo. Cuando llegó a casa, Sofía estaba haciendo la tarea con doña Teresa. Corrió a abrazarlo como hacía todos los días. «Tío Miguel, ¿dónde fuiste? Te extrañé». Miguel la abrazó con más fuerza de lo normal, sintiendo el peso de la responsabilidad que cargaba. «Fui a resolver unos asuntos, pequeña. Pero ahora, estoy aquí». Esa noche, después de que Sofía se durmió, Miguel se quedó mirando la foto de la familia Juárez. Sabía que necesitaba contarle la verdad a Sofía, pero no sabía cómo explicarle a una niña de 8 años que el hombre que cuidaba de ella había contribuido a la tragedia que destruyó a su familia. La psicóloga doctora Claudia lo ayudó a pensar en la mejor forma de abordar el tema. «Sofía tiene derecho a saber la verdad», dijo, «pero necesita ser contada de manera que ella pueda procesarla, considerando su edad y su estado emocional actual». Miguel pasó varias noches sin dormir, ensayando mentalmente la conversación que sabía que necesitaba tener. No quería mentirle a Sofía, pero tampoco quería lastimarla con la verdad cruda. Finalmente, decidió que sería honesto, pero de forma gentil y amorosa. En una tarde de domingo, cuando estaban en el Parque Chapultepec, Miguel se sentó con Sofía en una banca cerca del lago. Ella estaba lanzando migajas de pan a los patos, riendo cuando ellos peleaban por la comida. «Sofía», comenzó, tratando de mantener la voz firme, «necesito contarte algo importante». Ella dejó de lanzar el pan y lo miró con atención. «¿Qué es, tío Miguel?» «Descubrí algunas cosas sobre tus padres, sobre lo que pasó antes del accidente». Los ojos de Sofía se llenaron de curiosidad. «¿Qué tipo de cosas?» Miguel respiró profundo. «Tus padres tuvieron algunos problemas financieros. Perdieron la casa donde vivían porque no pudieron pagar. Un préstamo». «Me acuerdo», dijo Sofía en voz baja. «Mamá lloraba mucho cuando tuvimos que salir de la casa. Papá decía que todo iba a estar bien, pero él también estaba triste». «Sofía, el préstamo era de mi empresa. Yo no sabía que eran tus padres en ese momento, pero fue mi empresa la que les quitó la casa». Sofía se quedó en silencio por un largo momento, procesando la información. Miguel contuvo la respiración, esperando su reacción. «¿Estás diciendo que fue tu culpa?», preguntó finalmente. «No exactamente culpa, pero podría haber ayudado y no lo hice. Podría haber sido más comprensivo». Sofía continuó en silencio, mirando a los patos en el lago. Miguel sintió que el corazón se le aceleraba, temiendo que ella lo odiara, que pidiera irse. Finalmente, ella se volvió hacia él. «Tío Miguel, ¿mis papás están muertos por eso?» «No, pequeña», respondió Miguel rápidamente. «El accidente no tuvo nada que ver con eso. Fue una tragedia que podría haberle ocurrido a cualquier persona». «Entonces, ¿por qué estás triste?» Miguel se sorprendió por la pregunta. «Porque siento que podría haber evitado que tus padres pasaran por dificultades». Sofía se acercó a él y apoyó la cabeza en su hombro. «Tío Miguel, tú no sabías que éramos nosotros, y aunque lo hubieras sabido, a mis papás no les gustaría que estuvieras triste. Ellos siempre me enseñaron que las personas cometen errores, pero lo importante es lo que hacen después». Miguel sintió lágrimas en los ojos. «¿Y qué crees que debería hacer ahora?» «Seguir cuidando de mí», respondió ella simplemente. «A mis papás les gustaría que yo fuera feliz, y soy feliz contigo». En ese momento, Miguel entendió que Sofía lo había perdonado antes, incluso de que él contara toda la verdad. Ella había aceptado la situación con la sabiduría simple que solo los niños poseen. Y él supo que haría todo lo posible para ser digno de ese perdón y esa confianza que ella depositaba en él. Después de la revelación en el parque, Miguel sintió como si un peso hubiera sido quitado de sus hombros. La reacción de Sofía había sido mucho más madura de lo que esperaba, y esto lo hizo reflexionar sobre la fuerza extraordinaria que esa niña poseía. Había pasado por pérdidas inimaginables, pero aún conseguía perdonar y amar incondicionalmente. Los días siguientes, Miguel comenzó a observar cambios en sí mismo. Su perspectiva sobre los negocios se había transformado completamente. Durante las reuniones de la empresa, se encontraba cuestionando las prácticas que antes consideraba normales.
Cuando su equipo presentaba informes sobre ejecuciones de deudas, veía rostros donde antes veía solo números. «Señor Hernández, ¿se encuentra bien?», preguntó su socia, Carolina Montero, durante una reunión de directorio. «Parece preocupado». Miguel miró alrededor de la mesa, viendo a los ejecutivos que trabajaban con él desde hacía años. «Carolina, ¿alguna vez se han preguntado cuántas familias fueron impactadas por nuestras decisiones?» «¿Cómo así?», preguntó Carlos, el director financiero. «¿Cuántos niños se quedaron sin casa por causa de nuestros contratos inflexibles? ¿Cuántas familias fueron destruidas porque priorizamos el lucro sobre la humanidad?». Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Carolina intercambió miradas con los otros ejecutivos antes de hablar. «Miguel, sabes que siempre operamos dentro de la legalidad. No podemos salvar a todas las familias de México. Pero podemos intentar ser más humanos», respondió Miguel. «Podemos crear políticas de renegociación más flexibles. Podemos dar oportunidades antes de ejecutar las deudas». A partir de ese día, Miguel comenzó a implementar cambios significativos en la empresa. Creó un departamento de relación con clientes en dificultades, contrató trabajadores sociales para evaluar cada caso individualmente y estableció protocolos de renegociación que consideraban las circunstancias personales de cada deudor. No todos los empleados recibieron los cambios con entusiasmo. Algunos de los ejecutivos más antiguos cuestionaban si Miguel se estaba volviendo demasiado sentimental para los negocios, pero a él no le importaban las críticas. Por primera vez en su carrera, se sentía orgulloso del trabajo que estaba haciendo. Los cambios en su vida profesional se reflejaron también en su vida personal. Miguel comenzó a pasar más tiempo con Sofía, participando activamente en su rutina escolar. Asistía a todas las reuniones de padres, veía las presentaciones de la escuela e incluso se ofreció como voluntario para ayudar en la organización de la fiesta mexicana. «Tío Miguel», dijo Sofía una noche, mientras él la ayudaba con la tarea de matemáticas, «estás diferente». «¿Diferente cómo?». «Más alegre. Antes siempre parecías estar pensando en cosas distantes. Ahora estás aquí conmigo». Miguel sonrió, dándose cuenta de que ella tenía razón. «Tú me enseñaste que existen cosas más importantes que el trabajo». «¿Qué cosas?». «Amor, familia, cuidar de las personas que importan». Sofía sonrió y volvió la atención a los números en la hoja, pero Miguel continuó observándola. Ella había crecido mucho en los últimos meses, no solo físicamente, sino emocionalmente. Todavía tenía sus momentos de tristeza, principalmente cuando recordaba a sus padres, pero estaba aprendiendo a lidiar con la pérdida de forma saludable. La psicóloga doctora Claudia había confirmado el progreso de Sofía en sus sesiones. «Está desarrollando una resiliencia notable», dijo durante una consulta. «El ambiente amoroso y seguro que le has proporcionado está haciendo toda la diferencia». Miguel se sintió orgulloso, pero también humilde. «Siento que aprendo más de ella de lo que enseño». «Eso es natural», respondió la doctora. «Los niños tienen una capacidad increíble de enseñarnos sobre lo que realmente importa en la vida». En el trabajo, las nuevas políticas de la empresa comenzaron a mostrar resultados positivos. Muchas familias que antes habrían perdido sus casas consiguieron renegociar sus deudas y mantener sus hogares. La empresa seguía siendo rentable, pero ahora Miguel sentía que estaba contribuyendo a la sociedad de forma positiva. Un caso en particular lo marcó profundamente. Una familia de Naucalpan estaba a punto de perder su casa debido a un préstamo atrasado. El padre había quedado desempleado y la madre trabajaba como empleada doméstica para mantener a 3 hijos pequeños. En el pasado, Miguel habría ejecutado la deuda sin dudarlo, pero ahora personalmente revisó el caso y ofreció una renegociación que permitió a la familia mantener la casa. «Señor Hernández», dijo la mujer, llorando de gratitud durante una reunión en la oficina, «usted salvó a nuestra familia. Mis hijos no se quedarán sin hogar». Miguel sintió una emoción que nunca había experimentado en los negocios, la satisfacción de haber ayudado genuinamente a alguien. «Todos pasamos por dificultades», respondió. «Lo importante es ayudarnos mutuamente».
En casa, Miguel compartió esa experiencia con Sofía. «Hoy ayudé a una familia a no perder su casa», dijo mientras cenaban. «¿Como mis papás?», preguntó. Ella. «Sí, como tus papás, solo que esta vez conseguí ayudar». Sofía sonrió. «Mis papás estarían orgullosos de ti». Las palabras de Sofía tocaron profundamente a Miguel. Había encontrado una forma de honrar la memoria de los padres de ella, usando su posición privilegiada para ayudar a otras familias que estaban pasando por las mismas dificultades que los Juárez habían enfrentado. Con el tiempo, Miguel comenzó a involucrarse más con la comunidad. Patrocinó reformas en la escuela de Sofía, donó equipos para el hospital donde ella había sido atendida y creó un programa de becas para niños necesitados. Sofía siempre lo acompañaba en estas actividades y Miguel veía cómo ella se enorgullecía del trabajo que hacían juntos. «Tío Miguel», dijo ella un día, mientras visitaban un orfanato que él estaba ayudando a reformar, «¿crees que mis papás saben que estás ayudando a otros niños?». Miguel dejó lo que estaba haciendo y se arrodilló frente a ella. «Estoy seguro de que lo saben, y estoy seguro de que están muy orgullosos de nosotros dos». «¿Por qué de nosotros dos?». «Porque fuiste tú quien me enseñó la importancia de ayudar a los demás. Tú me mostraste que el amor es más importante que el dinero». Sofía lo abrazó, y Miguel sintió que había encontrado su verdadero propósito en la vida. No era solo hacer dinero o construir un imperio financiero. Era usar sus recursos y su influencia para hacer la diferencia en la vida de las personas, especialmente de los niños que, como Sofía, necesitaban una oportunidad para ser felices nuevamente. Las transformaciones en su vida también fueron notadas por sus amigos y colegas de trabajo. Miguel se había convertido en una persona más cálida, más empática, más presente. Reía más, sonreía más, y parecía haber encontrado una paz interior que nunca había poseído antes. «¿Estás enamorado?», preguntó su amigo de muchos años, Alberto, durante una cena. «Nunca te vi tan feliz». «Sí lo estoy», respondió Miguel sonriendo. «Estoy enamorado de la vida, de la oportunidad de ser padre, de la posibilidad de hacer la diferencia». «¿Padre?», Alberto se sorprendió. «¿Adoptaste a la niña?». «Todavía estamos finalizando los papeles», explicó Miguel. «Pero sí, Sofía, es mi hija en todos los sentidos que importan». Alberto sonrió. «¡Qué cambio increíble! Eras el ejecutivo más frío que conocía y ahora estás hablando de paternidad con los ojos brillando». «La paternidad cambia a un hombre», respondió Miguel, «especialmente cuando te das cuenta de que existe alguien en el mundo que depende completamente de ti, que confía en ti incondicionalmente». Esa noche, cuando llegó a casa, Miguel encontró a Sofía dormida en el sofá de la sala, con un libro abierto en el regazo. Ella había intentado esperarlo despierta, como siempre hacía cuando él salía por la noche. La tomó cuidadosamente en brazos y la llevó a su habitación cubriéndola con cariño. «Buenas noches, mi pequeña», susurró, besando su frente. «Papá está aquí». Fue la primera vez que se refirió a sí mismo como «papá» en voz alta, y la palabra sonó perfectamente natural. Miguel se quedó observando a Sofía dormir por algunos minutos, sintiendo una inmensa gratitud por tenerla en su vida. Pensó en cómo su vida había cambiado desde aquella mañana fría, cuando la encontró en la parada de autobús. En aquel entonces era un hombre rico pero vacío. Ahora era verdaderamente próspero, porque tenía algo que el dinero no podía comprar: el amor incondicional de una hija. Miguel sabía que todavía habría desafíos por delante. La adolescencia de Sofía, las complejidades de la paternidad, las responsabilidades que conllevaba ser padre soltero. Pero estaba listo para enfrentar todo eso, porque finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena luchar: la felicidad de su hija y la construcción de una familia basada en el amor verdadero. Antes de salir de la habitación, miró una vez más a Sofía. Ella dormía tranquilamente, con una sonrisa suave en el rostro. Miguel sabía que había encontrado su mayor tesoro y haría todo lo posible para proteger y nutrir ese amor por el resto de su vida. 8 meses habían pasado desde que Miguel
Encontró a Sofía en la parada de autobús, y la vida de ambos se había estabilizado en una rutina placentera y amorosa. La adaptación había sido más suave de lo que Miguel esperaba, y Sofía florecía en su nuevo ambiente. Se había convertido en una de las mejores alumnas de la escuela, hacía amistades fácilmente, y su sonrisa alegre había regresado completamente. Pero la vida, como Miguel estaba aprendiendo, siempre reserva sorpresas inesperadas. Fue en una mañana de martes que llegó la primera sorpresa. Sofía estaba en la escuela cuando sonó el teléfono. Era Alejandra, la trabajadora social. «Señor Hernández, necesito hablar con usted urgentemente», dijo ella, con un tono de voz que Miguel inmediatamente reconoció como de malas noticias. «¿Qué pasó?», preguntó, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Apareció una familiar de Sofía, la hermana de su madre que vive en Monterrey. Está reclamando la custodia de la niña. Miguel sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Cómo? Sofía no tiene familia. Ustedes mismos me dijeron eso». «Pues esta mujer apareció ayer en el juzgado. Se llama Rosario Juárez, es hermana de Lucía. Dice que no sabía de la situación de su sobrina porque estaba viviendo en el extranjero. Acaba de volver a México y descubrió lo que pasó». Miguel se sentó pesadamente en la silla. «¿Y qué significa esto para mí? ¿Para Sofía?» «Significa que tendremos que reevaluar la situación. Legalmente, los parientes sanguíneos tienen preferencia en la custodia. El juez fijó una audiencia para la próxima semana». Después de colgar el teléfono, Miguel se quedó paralizado por algunos minutos. La idea de perder a Sofía era simplemente inconcebible. Ella se había convertido en el centro de su mundo, la razón por la que se despertaba todas las mañanas con una sonrisa en el rostro. ¿Cómo podría explicarle que tal vez tendría que ir a vivir con una tía que ni siquiera conocía? Cuando Sofía llegó de la escuela esa tarde, Miguel no pudo disimular su preocupación. Ella percibió inmediatamente que algo estaba mal. «Tío Miguel, ¿estás triste?», dijo, subiéndose a su regazo. «¿Qué pasó?». Miguel la abrazó con fuerza, respirando el dulce aroma de su cabello. «Sofía, apareció una tía tuya, hermana de tu mamá. Ella quiere que vayas a vivir con ella». Sofía se alejó para mirarlo a los ojos. «Yo no conozco a ninguna tía. Mamá nunca habló de ninguna hermana. Parece que vivía lejos, en otro país. Solo supo lo que pasó ahora». «No quiero ir», dijo Sofía, firmemente. «Quiero quedarme contigo. Tú eres mi familia ahora». Miguel sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Yo también quiero que te quedes, pequeña, pero tal vez no sea nuestra elección». «¿Por qué?». «Porque ella es tu familia de sangre. La ley dice que los parientes tienen derecho a cuidar unos de otros». Sofía se quedó en silencio por un momento, procesando la información. «Pero tú me cuidas mejor que cualquier persona del mundo. Tú me salvaste». «Lo sé, mi pequeña, pero tendremos que hablar con el juez y explicar nuestra situación». Esa noche, Miguel llamó a su abogado, doctor Enrique Morales, especialista en derecho familiar. «Enrique, necesito tu ayuda. Apareció una pariente reclamando la custodia de Sofía». «Esto es complicado, Miguel», respondió el abogado. «La preferencia legal es realmente para la familia sanguínea, pero tenemos algunos argumentos a nuestro favor. Puedes comprobar que le ofreciste estabilidad, atención médica, educación de calidad. Sofía está claramente bien adaptada. ¿Y si ella no quiere ir?». «La opinión de la niña es considerada especialmente en casos como este. Vamos a necesitar informes psicológicos, testimonios de la escuela, todo lo que compruebe que el mejor interés de Sofía es permanecer contigo». Miguel pasó los días siguientes reuniendo documentación. Habló con la maestra de Sofía, con la psicóloga, con el pediatra. Todos fueron unánimes. Sofía había encontrado en Miguel un hogar amoroso y seguro, y alejarla de él podría ser perjudicial para su desarrollo emocional. La doctora Claudia fue particularmente contundente en su informe. «Sofía creó vínculos afectivos profundos con Miguel Hernández», escribió. «Él representó estabilidad emocional en un momento de extrema vulnerabilidad.
Separarlos ahora sería como imponer una nueva pérdida a la niña que ya ha sufrido traumas suficientes. Mientras tanto, Miguel intentaba mantener la normalidad en casa. No quería que Sofía percibiera su ansiedad, pero era difícil ocultar la preocupación. Ella, por su parte, se comportaba como si nada estuviera pasando, pero Miguel notaba que estaba más apegada, pidiendo dormir en su habitación algunas noches. «Tío Miguel», dijo ella una noche, cuando estaban acostados en 1900, la oscuridad, «¿prometes que vas a luchar por mí?» «Lo prometo», respondió Miguel besando la parte superior de su cabeza. «Haré todo lo que esté a mi alcance para no perderte». «Yo también voy a luchar», dijo Sofía con determinación. «Voy a decirle al juez que tú eres mi verdadero papá». Miguel sintió que el corazón se le calentaba. ¿Papá verdadero? Sí, papá no es solo quien hace al bebé. Papá es quien cuida, quien se queda cuando uno está enfermo, quien ayuda con la tarea. En la mañana de la audiencia, Miguel vistió su mejor traje y Sofía usó un vestido azul claro que él había comprado para la ocasión. Ella sostuvo su mano con fuerza mientras caminaban por los pasillos del juzgado. «Estoy nerviosa», admitió. «Yo también», respondió Miguel, «pero vamos a decir la verdad, vamos a contarle al juez lo felices que somos juntos». En la sala de audiencias, Miguel vio por primera vez a Rosario Juárez. Era una mujer de unos 40 años, morena como debió haber sido Lucía, pero con una expresión dura en el rostro. Estaba acompañada por un abogado y parecía confiada. El juez, doctor Martín Cárdenas, era un hombre de mediana edad, con cabello canoso y una mirada amable. Saludó a todos y explicó el procedimiento. «Estamos aquí para decidir lo que es mejor para Sofía Juárez», dijo. «Voy a escuchar a todas las partes involucradas, incluyendo a la propia niña». Rosario habló primero. «Su señoría, soy hermana de Lucía, madre de Sofía. Vivía en España, trabajando como enfermera. Solo supe de la tragedia que ocurrió con mi hermana cuando volví a México. Sofía es mi única familia, y tengo el derecho y el deber de cuidar de ella». «Señora Rosario», preguntó el juez, «¿por qué nunca mantuvo contacto con la familia de su hermana?» Rosario dudó por un momento. «Tuvimos algunos desacuerdos en el pasado, pero eso no significa que no amara a mi hermana y a mi sobrina». Miguel se dio cuenta de que había algo que la mujer no estaba contando. Su abogado debe haberlo percibido también, porque hizo algunas preguntas sobre su vida en España, su situación financiera, sus planes para cuidar de Sofía. «Puedo ofrecerle una vida simple, pero digna», respondió Rosario. «Tengo un apartamento. En Monterrey, un trabajo estable. Sofía crecería conociendo su cultura norteña». Cuando llegó el turno de Miguel, habló con el corazón abierto. «Su señoría, encontré a Sofía en una situación de abandono total. Estaba literalmente muriendo, de frío y hambre. En los últimos 8 meses le ofrecí no solo un hogar, sino amor incondicional. Ella tiene una vida estructurada, educación de calidad, acompañamiento psicológico. Más importante, está feliz y segura». «Señor Hernández», dijo el juez, «¿es consciente de que no tiene vínculos sanguíneos con la niña?» «Lo soy, su señoría, pero aprendí que familia no es solo sangre. Es amor, cuidado, dedicación. Sofía es mi hija en todos los sentidos que importan». El momento más tenso llegó cuando el juez llamó a Sofía para declarar. Ella se puso de pie con valor, pero Miguel pudo ver que sus manos temblaban. El juez fue amable, haciendo preguntas simples sobre su vida con Miguel. «Sofía, ¿eres feliz viviendo con el señor Miguel?» «Muy feliz», respondió ella con voz firme. «Él me cuida mejor que cualquier persona del mundo». «¿Y qué sientes sobre la posibilidad de ir a vivir con tu tía?» Sofía miró a Rosario, luego a Miguel. «No la conozco. Ella nunca apareció. Cuando mis papás estaban vivos, ¿por qué apareció ahora?» La pregunta tomó a todos por sorpresa. Rosario se sintió visiblemente incómoda. «Sofía», continuó el juez, «si pudieras elegir, ¿dónde te gustaría vivir?» «Con mi papá», respondió, sin dudar. «El tío Miguel es mi papá verdadero.
Él me salvó cuando estaba sola y con miedo. Él me enseñó que familia es quien está a tu lado cuando lo necesitas. Él nunca me dejó sola. El juez asintió, claramente conmovido por la sinceridad de la niña. Sofía, ¿hay algo más que te gustaría decir? Sí, respondió, mirando directamente a Rosario. ¿Dónde estaba usted cuando mis papás murieron? ¿Dónde estaba cuando yo tenía hambre y frío en la calle? El tío Miguel estaba ahí. Él siempre estuvo ahí. Rosario se sintió visiblemente afectada. Sofía, yo no sabía que me necesitabas. Pero el tío Miguel lo sabía, replicó Sofía. Él me salvó. El juez declaró un receso para evaluar el caso. Durante la pausa, Miguel notó que Rosario parecía perturbada. Ella conversaba animadamente con su abogado, gesticulando mucho. Miguel no podía oír lo que decían, pero percibió que algo había cambiado en la postura de ella. Cuando la audiencia se reanudó, el abogado de Rosario pidió hablar. Su señoría, mi cliente desea hacer una declaración. Rosario se puso de pie, visiblemente emocionada. Necesito ser honesta, comenzó. Mi hermana Lucía y yo no nos hablábamos desde hacía años. Tuvimos una pelea fea por causa de dinero y nunca intenté reconciliarme. Cuando supe que se había ido, sentí culpa. Se detuvo, secándose los ojos. Pensé que reclamar la custodia de Sofía sería una forma de redimir mi culpa. Pero viendo a esta niña aquí, viendo cómo habla del señor Miguel, me doy cuenta de que ella ya tiene una familia que yo no fui capaz de darle cuando lo necesitaba. El silencio invadió la sala. Miguel sintió que su corazón se aceleraba, pero intentó mantener la expresión neutral. Su señoría, continuó Rosario, quisiera retirar mi solicitud de custodia. Sofía claramente encontró un hogar amoroso, y yo no tengo el derecho de quitarle eso. El juez se sorprendió. ¿Está segura de esta decisión? Absolutamente, respondió Rosario. Pero quisiera pedir una cosa. Si es posible, me gustaría mantener contacto con Sofía, no como tutora, sino como tía. Me gustaría conocerla mejor y contarle historias sobre su madre. Miguel sintió una ola de alivio, pero también de compasión, por aquella mujer que claramente estaba luchando con sus propios demonios. Señor juez, dijo, si Sofía está de acuerdo, no tengo objeciones a visitas ocasionales. Sofía miró a Miguel, después a Rosario. ¿Usted puede contarme sobre mi mamá cuando era pequeña? Sí puedo, respondió Rosario, sonriendo a través de las lágrimas. Tu mamá era una niña muy parecida a ti, terca, inteligente y con un corazón enorme. El juez declaró que la custodia definitiva sería concedida a Miguel, con derecho a visitas esporádicas para Rosario. También expresó su admiración por la forma en que el caso había sido conducido. Es raro ver una situación donde todos los involucrados ponen el bienestar del niño por encima de sus propios intereses, dijo. Sofía, tienes mucha suerte de haber encontrado una familia que te ama tanto. Fuera del juzgado, Miguel abrazó a Sofía con fuerza. Terminó, pequeña. Vamos a estar juntos para siempre. Yo lo sabía, dijo ella, sonriendo. Sabía que lo ibas a conseguir. Rosario se acercó a ellos vacilante. Señor Miguel, gracias por ser el padre que yo no supe ser como tía. Rosario, respondió Miguel, Sofía puede beneficiarse de conocer más sobre su familia. Eres bienvenida en nuestra casa cuando quieras visitarla. ¿Puedo llamarte de vez en cuando? Rosario le preguntó a Sofía. Puedes, respondió. Sofía, pero el tío Miguel es mi papá. Eso no va a cambiar. Lo sé, sonrió Rosario, y no quisiera que cambiara. Él es exactamente el tipo de padre que tu madre querría que tuvieras. Esa noche, Miguel y Sofía celebraron con pizza y helado. Ella estaba eufórica, hablando sin parar sobre lo valiente que había sido en la audiencia. Papá, dijo de repente, usando la palabra que habían evitado durante tanto tiempo. ¿Puedo llamarte papá ahora? Miguel sintió que los ojos le llenaban de lágrimas. Claro que puedes, hija mía, claro que puedes. Papá, ¿tú crees que mis papás verdaderos, Antonio y Lucía, están orgullosos de nosotros? Estoy seguro que sí, respondió Miguel.
Ellos están viendo lo fuerte y valiente que has crecido y saben que estás siendo muy amada. Sofía se acurrucó contra él en el sofá. Papá, te quiero. Yo también te quiero, mi pequeña, más de lo que puedes imaginar. Esa noche, Miguel se quedó despierto durante mucho tiempo, observando a Sofía dormir. Ella había enfrentado la posibilidad de una nueva separación con un valor que él admiraba, y había defendido la familia que habían construido juntos con una determinación que lo enorgullecía. Pensó en cómo su vida había cambiado desde aquella mañana fría cuando la encontró. No solo él había salvado a Sofía, sino que ella también lo había salvado a él. Ella le había enseñado sobre amor incondicional, sobre familia, sobre lo que realmente importaba en la vida. Miguel sabía que todavía habría desafíos por delante. Sofía crecería, se volvería adolescente, enfrentaría los dilemas típicos de la edad, pero también sabía que enfrentarían todo juntos, como una verdadera familia. Antes de dormir, susurró una promesa silenciosa. Gracias, Antonio y Lucía, por darme el honor de cuidar de su hija. Prometo que seré el mejor padre que pueda ser. En la habitación de al lado, Sofía dormía tranquilamente, con una sonrisa en el rostro. Ella había encontrado su hogar, su familia, su lugar en el mundo. Y Miguel había encontrado el amor más puro que jamás había experimentado, el amor de un padre por su hija. Un año después de la audiencia, Miguel y Sofía se habían establecido en una rutina familiar perfecta. La adopción había sido finalizada oficialmente, y Sofía ahora llevaba el nombre Juárez Hernández, una combinación que honraba tanto sus orígenes como su nueva familia. El apartamento en Polanco se había transformado completamente. Las paredes blancas y frías ahora exhibían dibujos coloridos de Sofía, fotografías de la familia y una alegría contagiosa que emanaba de cada rincón. Miguel se había convertido en un padre dedicado y presente. Había aprendido a hacer peinados elaborados para las presentaciones escolares, a cocinar la pasta con salsa especial que Sofía adoraba, y a contar historias dramáticas a la hora de dormir que hacían que los ojos de ella brillaran de curiosidad. Su empresa continuaba prosperando, pero ahora bajo una filosofía completamente diferente: ganancia con propósito, crecimiento con responsabilidad social. Rosario se había convertido en una presencia constante y positiva en sus vidas. Visitaba la Ciudad de México una vez al mes, siempre trayendo historias sobre Lucía y Antonio que ayudaban a Sofía a mantener viva la memoria de sus padres. Al principio, Miguel había estado preocupado por estas visitas, temiendo que causaran tristeza en Sofía, pero notó que era lo contrario. Conocer mejor la historia de sus padres biológicos estaba ayudando a Sofía a construir una identidad más sólida y completa. «Papá», dijo Sofía una tarde de domingo, mientras organizaban las fotos de familia, en un álbum, la tía Rosario me contó que mi mamá siempre quiso ser maestra, como tú me ayudas con las tareas. ¿En serio?, Miguel sonrió, pegando una foto de Sofía en su graduación de tercer año. «Qué coincidencia interesante». «No es coincidencia», respondió Sofía con la sabiduría peculiar que los niños a veces demuestran. «Mamá y papá Antonio te eligieron para cuidar de mí. Estoy segura de eso». Miguel dejó de pegar las fotos y la miró. «¿Por qué piensas eso?» «Porque apareciste exactamente cuando más te necesitaba, y porque me salvaste como ellos habrían hecho». Sofía mostró una foto que Rosario había traído, donde Antonio y Lucía estaban abrazados y sonriendo. «Ellos eran buenas personas, como tú». El corazón de Miguel se calentó. «Ellos deben haber sido personas extraordinarias para tener una hija como tú. Y tú eres una persona extraordinaria por haberme elegido como hija», replicó Sofía, lanzándose a sus brazos. Esa misma semana, Miguel recibió una llamada inesperada. Era de una periodista de la revista Proceso, que había descubierto la historia de la transformación de su empresa y quería hacer un reportaje sobre empresarios que cambiaron sus prácticas comerciales por razones personales. «Señor Hernández», dijo la periodista, «supimos que usted revolucionó las políticas de Hernández Inversiones
después de adoptar a una niña. ¿Podríamos conversar sobre eso? Miguel dudó. Nunca había hablado públicamente sobre Sofía o sobre las razones detrás de los cambios en su empresa, pero después de hablar con ella, decidió que tal vez sería importante compartir su historia, no por vanidad, sino para inspirar a otros empresarios a repensar sus prácticas. «Papá, ¿vas a salir en la revista?», preguntó Sofía emocionada cuando él le contó sobre la entrevista. «Vamos a salir en la revista», Miguel corrigió. «Después de todo, esta es nuestra historia». La entrevista fue publicada 3 meses después, con el título «El empresario que descubrió el amor». El reportaje contaba la historia de Miguel y Sofía, desde el encuentro en la parada de autobús hasta la transformación completa de la empresa. Lo que más impresionó a Miguel fue el final del artículo, donde la periodista escribió: «Miguel Hernández demuestra que el verdadero éxito no se mide solo en números financieros, sino en la capacidad de transformar vidas, incluyendo la nuestra propia». Su historia con Sofía nos recuerda que a veces es necesario perder todo lo que pensamos que es importante para encontrar lo que realmente vale la pena. La repercusión del artículo fue enorme. Miguel recibió cientos de mensajes de otros empresarios que se identificaron con su historia. Muchos confesaron que también habían repensado sus prioridades después de convertirse en padres o abuelos. Hernández Inversiones se convirtió en un ejemplo en el mercado financiero, mostrando que era posible ser rentable sin ser predatorio. Pero el impacto más significativo del artículo fue personal. Miguel comenzó a recibir cartas de personas que se habían beneficiado con las nuevas políticas de la empresa. Familias que lograron mantener sus casas gracias a los programas de renegociación, pequeños empresarios que recibieron préstamos con condiciones más humanas, personas que encontraron una segunda oportunidad cuando otras instituciones financieras habían desistido de ellas. «Papá», dijo Sofía una noche, mientras leían algunas de esas cartas juntos, «estás ayudando a muchas familias a permanecer juntas». «Estamos ayudando», Miguel corrigió. «Porque fuiste tú quien me enseñó la importancia de una familia. ¿Cómo te enseñé eso? Me mostraste que algunas cosas son más importantes que el dinero, que tener una familia vale más que tener una empresa gigante, que cuidar de quienes amamos es más importante que ganar todas las negociaciones». Sofía sonrió. «Eres muy inteligente, papá». «No tanto como mi hija», respondió Miguel, despeinando su cabello cariñosamente. En una tarde de sábado, casi 2 años después de 1900 haberse conocido, Miguel y Sofía estaban en el mismo parque donde habían tenido la conversación sobre la verdad acerca de sus padres. Sofía ahora tenía 10 años. Estaba más alta, más segura de sí misma, pero todavía mantenía ese brillo especial en los ojos que había conquistado a Miguel desde el primer momento. «Papá», dijo ella, mientras observaba los patos en el lago, «¿te arrepientes de haberme encontrado?». La pregunta tomó a Miguel por sorpresa. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque tu vida cambió mucho. Trabajabas todo el tiempo. Ahora tienes que cuidar de mí. Eras rico. Ahora gastas dinero en mí. Eras soltero. Ahora tienes una hija». Miguel se arrodilló frente a ella, sosteniendo sus pequeñas manos. «Sofía, encontrarte fue lo mejor que pasó en mi vida. Tú no cambiaste mi vida. Me diste una vida. Antes de ti yo existía, pero no vivía. ¿Cuál es la diferencia? Existir es solo respirar, trabajar, dormir, repetir. Vivir es tener a alguien a quien amar, tener una razón para sonreír, tener algo que vale la pena proteger». Miguel tocó su rostro suavemente. «Tú me enseñaste a vivir, mi pequeña». Sofía sonrió, esa sonrisa que derretía el corazón de Miguel todos los días. «Yo también aprendí a vivir contigo, papá. Después de que mamá y papá Antonio se fueron, pensé que nunca iba a ser feliz de nuevo. Pero tú me enseñaste que podemos ser felices incluso después de cosas tristes». «Y tú me enseñaste que nunca es tarde para aprender a ser padre», respondió Miguel. Esa noche, mientras Sofía dormía,
Miguel se quedó en su despacho, mirando la ciudad a través de la ventana. Pensó en cómo todo había comenzado. Un hombre frío y calculador que medía el éxito solo en números, que veía a las personas como estadísticas, que había perdido la capacidad de conectarse genuinamente con otros seres humanos. Ahora era padre de una niña extraordinaria, líder de una empresa que hacía la diferencia en la vida de las personas, y había encontrado un propósito que iba mucho más allá de las ganancias. Sofía no solo había ganado una familia, ella había creado una familia. Abrió el cajón del escritorio y sacó la foto que guardaba allí. Antonio y Lucía Juárez, sonriendo y abrazados, con una pequeña Sofía entre ellos. Era una foto que Rosario le había dado y que él miraba siempre que necesitaba ser recordado de la responsabilidad que cargaba. «Gracias», susurró a la foto. «Gracias por haber criado a una niña tan especial. Gracias por darme la oportunidad de ser su padre. Prometo que seguiré cuidando bien de ella». En la habitación de al lado, Sofía se movió en la cama murmurando algo ininteligible. Miguel fue a verificar si estaba bien y la encontró sonriendo mientras dormía, como si estuviera teniendo un buen sueño. «Buenas noches, mi pequeña», susurró, besando su frente. «Papá está aquí». Antes de salir de la habitación, Miguel se quedó observándola unos momentos más. Había crecido tanto desde que la encontró en aquella parada de autobús, física, emocional e intelectualmente. Pero lo más importante, había crecido amada, segura, protegida. Miguel sabía que la vida aún reservaba muchos desafíos para ellos. Sofía entraría en la adolescencia, enfrentaría las presiones de la edad, tal vez cuestionaría sus orígenes y su historia. Pero también sabía que, independientemente de lo que viniera, lo enfrentarían juntos, porque habían construido algo que ninguna circunstancia podría destruir. Una familia verdadera, basada en el amor incondicional. Al volver a su habitación, Miguel se detuvo frente al espejo del pasillo. El hombre que le devolvía la mirada era diferente de aquel que había salido de casa aquella mañana fría, casi 2 años atrás. Sus ojos tenían un brillo que no existía antes. Su rostro tenía líneas de expresión que venían de sonreír genuinamente, y su postura transmitía una tranquilidad que el dinero nunca había logrado proporcionar. Había descubierto que ser padre no era solo cuidar de una niña, era crecer junto con ella, aprender de ella, convertirse en una mejor persona gracias a ella. Sofía no solo había ganado un padre, ella había creado un padre. A la mañana siguiente, Miguel despertó con el olor a hot cakes y el sonido de risas provenientes de la cocina. Encontró a Sofía intentando preparar el desayuno, con doña Teresa supervisando y riendo de las travesuras de la niña. «¡Sorpresa!», gritó Sofía cuando lo vio. «Hice el desayuno para ti». «¡Qué maravilla!», dijo Miguel abrazándola. «¿Qué ocasión especial es esta?». «Ninguna ocasión especial», respondió Sofía sonriendo. «Solo quería hacer algo lindo para mi papá». Y, en ese momento, Miguel entendió completamente lo que Sofía le había enseñado, que los momentos más especiales de la vida no son los grandes eventos o los grandes logros. Son los pequeños gestos de amor, las sonrisas matutinas, los abrazos apretados, la certeza de que alguien se preocupa por ti genuinamente. «Te amo, Sofía», dijo, sosteniéndola en sus brazos. «Yo también te amo, papá», respondió ella. «Para siempre». Y en aquella cocina soleada, rodeados por el olor a hot cakes y el sonido de risas, Miguel supo que había encontrado lo que realmente importaba en la vida. Una familia construida no por la sangre, sino por el amor. Una familia que se había elegido mutuamente y que se elegiría nuevamente todos los días. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Miguel y Sofía haya tocado sus corazones como tocó el nuestro. Esta narrativa nos recuerda que familia no es solo sobre lazos sanguíneos, sino sobre amor, dedicación y elecciones que hacemos todos los días. Para acompañar más historias emocionantes como esta, que exploran los lazos humanos más profundos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Dejen un like si esta historia los inspiró y compartan en los comentarios
sus propias reflexiones sobre familia y amor verdadero. Todos los días traemos narrativas que celebran la fuerza del corazón humano y la capacidad de transformación a través del amor. No se pierdan nuestros próximos contenidos, pues cada historia